¿Cómo un niño pobre creó Hershey's? ¿Quién diría que el hombre detrás de la marca de chocolate más famosa del mundo comenzó con una historia plagada de fracasos y en pobreza extrema? Milton Hershey no solo creó una de las marcas más icónicas de la historia, sino que también cambió vidas con su visión y generosidad. Descubre cómo este innovador convirtió sus fracasos en éxitos, construyó ciudades y dejó un legado que aún endulza al mundo. Mira el video completo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. El fracaso que encendió la chispa del chocolate. En 1881, Milton Hershey regresó a casa tras 2 intentos fallidos de abrir una tienda de dulces. Sin dinero y con el orgullo magullado, se acercó a sus tíos para pedir un último préstamo que le permitiera iniciar otro negocio. Pero lo que recibió no fue apoyo, sino rechazo y humillación. Lo expulsaron de la casa, dejándolo con las manos vacías y un sueño que parecía imposible: hacer del chocolate un placer accesible para todos, no solo para los ricos. Pero esta historia no comienza aquí. Para entender a Milton Hershey, debemos retroceder hasta su infancia. Nacido el 13 de septiembre de 1857 en el municipio de Derry, en Pensilvania, Milton llegó al mundo en una familia de agricultores pobres. Su padre, Henry Hershey, era un soñador con más ambición que éxito, y sus constantes fracasos en los negocios mantenían a la familia al borde de la pobreza. Cuando Milton tenía apenas 2 años, Henry decidió vender la granja familiar para aprovechar la fiebre del petróleo que estaba revolucionando Pensilvania. En esa época, encontrar petróleo era sinónimo de riqueza instantánea, y Henry estaba convencido de que la suerte pronto estaría de su lado. Pero después de 2 años de excavaciones infructuosas y gastos imprudentes, la familia Hershey quedó en la ruina. La situación era tan precaria que la madre de Milton, Fanny, embarazada de su segundo hijo, apenas podía mantenerse en pie. Cuando sus hermanos viajaron para visitarla, encontraron una escena desgarradora. Fanny y su hijo de 4 años, Milton, estaban débiles y hambrientos. Conmovidos, ofrecieron ayuda a la familia, pero con una condición: Henry debía abandonar su obsesión por el petróleo. Aunque a regañadientes, Henry aceptó, y la familia se mudó a Lancaster, donde los hermanos de Fanny les ofrecieron una granja para sobrevivir. Sin saberlo, este cambio marcaría el inicio de una serie de eventos que transformarían a Milton Hershey en el hombre que cambiaría la industria del chocolate para siempre. Un dulce comienzo entre tragedias y platos sucios. La vida de Milton Hershey estaba lejos de ser dulce en sus primeros años. Tras mudarse a la nueva granja, trabajaba junto a su madre criando gallinas y vendiendo huevos, mientras su padre, siempre soñador, experimentaba con represas para criar peces. Pero la relación entre sus padres se deterioraba rápidamente. Henry volvió a abandonar a la familia en busca de otro plan para hacerse rico. El invierno de 1867 trajo consigo un frío brutal que dejó a la familia Hershey luchando por mantenerse caliente. Milton y su pequeña hermana, Serena, contrajeron un resfriado que rápidamente se convirtió en algo mucho más grave. Fanny, su madre, pronto se dio cuenta de que Serena no tenía un simple resfriado, sino escarlatina, una enfermedad mortal que arrasaba con la vida de miles de niños en ese tiempo. A los 4 años, Serena falleció, dejando un vacío en la familia y marcando profundamente a Milton. Con tan solo 10 años, Milton tomó una decisión que cambiaría su vida. Haría todo lo posible para construir un futuro mejor para él y su madre. Poco después, abandonó la escuela y comenzó a buscar su propósito. A los 14 años, consiguió su primer trabajo como aprendiz de un impresor local, pero lo odiaba. El ambiente era tóxico, el trabajo aburrido y su jefe tenía un carácter insoportable. Frustrado, Milton decidió sabotear su salida. Arrojó su sombrero a una máquina de impresión, la dañó y fue despedido. Para su sorpresa, su madre lo apoyó, viendo que ese empleo no era lo que su hijo necesitaba. Gracias a su madre y a su tía Mattie, Milton encontró un nuevo trabajo en la confitería Lancaster. Aunque no confiaban en él para las recetas, Milton aprendió desde abajo, lavando platos, entregando helados y tomando pedidos. Sin saberlo, este trabajo sería el primer paso hacia su destino en el mundo de los dulces. El aroma del éxito y del caramelo. Mientras Milton Hershey lavaba platos y entregaba helados, su madre tenía claro que su hijo
estaba destinado para algo más grande. Fanny convenció al dueño de la confitería para que liberara a Milton de sus tareas menores y le enseñara el arte de hacer dulces. Incluso ofreció pagarle personalmente por ese favor. Resultado, Milton se sumergió en el mundo de los caramelos y descubrió su talento para mezclar ingredientes y crear delicias irresistibles. Aunque su padre lo desanimaba, diciendo que hacer dulces era trabajo de mujeres, Milton no dejó que esas palabras lo afectaran. Mientras Henry perseguía sueños de fortuna en Chicago y Colorado, Milton dedicó 4 años a aprender todo sobre el negocio de los dulces. Desde la compra de ingredientes hasta la fijación de precios, Milton se convirtió en un experto. A los 19 años, con la confianza acumulada y el apoyo de su madre, Milton decidió que era hora de abrir su propio negocio. Pero había un problema. El dinero que había ahorrado no era suficiente. Por suerte, sus tíos creyeron en él y le prestaron $100, una suma que le permitió abrir su primera tienda de confitería. El lugar elegido fue Spring Garden Street, en Filadelfia, durante la Exposición Universal de 1876. Con miles de visitantes y la participación de 37 países, Milton vio una oportunidad única. Su tienda ofrecía helados, caramelos, frutas y nueces, pero lo que realmente lo distinguió fue su ingenio. Instaló un conducto de aire para que el aroma del caramelo se esparciera por la calle, atrayendo clientes como abejas al néctar. El negocio comenzó a crecer y Milton tuvo que alquilar un espacio más grande para su tienda. Sin saberlo, estaba construyendo el primer capítulo de una historia que cambiaría para siempre la industria de los dulces. De dulce éxito a 2 amargas bancarrotas. La vida de Milton Hershey dio un giro inesperado cuando la Exposición Universal terminó y la Gran Depresión de 1873 golpeó con fuerza. Las ventas de su tienda cayeron en picada y aunque intentó mantenerse a flote vendiendo dulces al por mayor, el precio del azúcar se disparó, dejando su negocio en números rojos. Trabajó tan duro que enfermó gravemente, pero lo peor llegó con una carta de sus tíos. No le prestarían más dinero y le aconsejaban cerrar su tienda. A los 24 años, Hershey tuvo que declararse en bancarrota, perdiendo no solo su negocio, sino también la confianza de su familia. Sin rumbo fijo, aceptó unirse a su padre en una aventura en Colorado, atraídos por la fiebre de la plata. Pero al llegar, descubrieron que la plata ya se había agotado. Milton ignoró los planes de su padre y encontró trabajo en una tienda de dulces en Denver. Allí aprendió un innovador proceso para hacer caramelos suaves y duraderos utilizando leche fresca, vainilla y azúcar. Fascinado, pasó un año perfeccionando la técnica antes de decidir intentarlo nuevamente. Abriría una nueva tienda en Nueva York, una de las ciudades más competitivas del país. Con la esperanza de obtener apoyo financiero, regresó con sus tíos, pero fue rechazado. Sin embargo, su tía Mattie creyó en él y le prestó el dinero necesario para su nueva aventura. En 1884, Hershey abrió su segunda tienda, ofreciendo los caramelos al estilo de Denver, que rápidamente encantaron a los neoyorquinos. Pero el éxito fue efímero. Persuadido por su padre, Milton añadió dulces para la tos a su oferta, desafiando a la famosa marca Smith Brothers. La competencia fue feroz, y en 2 años las ventas de Hershey comenzaron a caer nuevamente. En 1886, con más deudas acumuladas, Milton enfrentó su segunda bancarrota. Si te está inspirando esta historia de vida, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. El dulce renacer de Milton Hershey. Fracasar por segunda vez no detuvo a Milton Hershey. Con una determinación inquebrantable, decidió centrarse exclusivamente en caramelos. Regresó a Lancaster con una nueva receta y una idea clara, pero sus tíos, ya hartos de sus fracasos, lo rechazaron tajantemente. Sin opciones, acudió a su ex contador, William Lepkicher, quien le prestó el dinero suficiente para empezar de nuevo. Con herramientas recicladas de su fallida tienda en Nueva York, Milton comenzó a hacer caramelos en casa y los vendía en las calles de Lancaster con una cesta. Usando leche fresca y los trucos que había aprendido en Denver, creó un caramelo que rápidamente conquistó a los clientes. Así nació la Lancaster Caramel Company. Aunque su negocio crecía lentamente, la tía Mattie, que inicialmente lo había rechazado, decidió darle otra oportunidad. Le prestó $700, pero con una condición: debía devolverlos en 90 días. Milton reinvirtió cada centavo en mejorar su producción, pero aún estaba lejos de cumplir con el préstamo. Cuando todo parecía perdido, un importador británico probó sus caramelos y quedó encantado. Hizo un pedido grande, pero el problema era que Hershey no tenía recursos suficientes para producirlo. Desesperado, pidió un préstamo de $1000 al banco local. Aunque el banco lo rechazó, el oficial quedó tan impresionado por su ingenio que decidió prestarle el dinero personalmente. Con nuevos ayudantes,
Melton completó el pedido y lo envió a Londres. Los días pasaron sin respuesta y con el plazo del préstamo acercándose, la ansiedad crecía. Finalmente, llegó una carta con un cheque por 500 libras británicas, hoy unos $70.000. Hershey pagó sus deudas y su negocio despegó. Para 1894, la Lancaster Caramel Company era un gigante con fábricas, 1.000 empleados y ventas de más de $1 millón. Milton Hershey, el eterno soñador, había pasado de vender dulces en una cesta a convertirse en uno de los hombres más respetados de Lancaster. De caramelos a chocolate, el gran salto de Milton Hershey. Con un equipo sólido manejando la producción de caramelos, Milton Hershey, ahora en sus 30, tenía tiempo libre. Demasiado tiempo. Aburrido, decidió visitar la Exposición Mundial de Chicago, donde su vida daría un giro inesperado. Allí descubrió una máquina alemana para laminar chocolate, creada por J.M. Lehmann. En ese entonces, el chocolate era un lujo reservado para los ricos, pero la máquina de Lehmann prometía hacerlo accesible para todos. Milton vio la oportunidad y compró la máquina sin dudar. De vuelta en Lancaster, comenzó a experimentar con chocolate dulce, para hornear y otras variedades, aplicando su fórmula de leche fresca que ya había conquistado a los amantes del caramelo. Así nació la Hershey Chocolate Company, una filial de su exitoso negocio de caramelos. En poco tiempo, Milton ofrecía más de 100 productos diferentes de chocolate que encantaban a los consumidores. Pero Hershey sabía leer las señales del mercado. El chocolate estaba ganando terreno en Europa y comenzaba a eclipsar al caramelo. Convencido de que el negocio de los caramelos había alcanzado su límite, tomó una decisión audaz: vender la Lancaster Caramel Company por $1 millón, una fortuna en ese tiempo, y dedicarse al chocolate por completo. En 1900, Milton ordenó la construcción de una fábrica enorme con tecnología de punta para su nueva empresa de chocolate. Además, envió a sus empleados más confiables a trabajar con competidores, incluso en Europa, con la misión de aprender los secretos de la producción de chocolate con leche a gran escala. En ese entonces, solo los suizos dominaban el proceso y lo protegían celosamente. Mientras sus empleados enfrentaban desafíos en el extranjero, Milton también tenía problemas en casa. Pero una cosa era segura: el hombre que había fracasado tantas veces estaba listo para revolucionar el mundo del chocolate. La ciudad de chocolate, el sueño que cambió vidas. A principios de 1900, Milton Hershey enfrentaba un dilema. La corrupción política en Lancaster estaba en aumento y decidió que era hora de empezar de nuevo en otro lugar. Compró 485 hectáreas en Derry Church, un terreno vacío donde literalmente construiría su propio mundo. Mientras su fábrica de 24.000 metros cuadrados comenzaba a levantarse en 1903, había un problema crucial. Aún no sabían cómo producir chocolate con leche a gran escala. Tras varios intentos fallidos, la solución llegó de un lugar inesperado. Hershey contrató a John Schmalbach, un antiguo empleado de su negocio de caramelos, quien, en su primer intento, creó una fórmula revolucionaria. Usando leche condensada en lugar de leche en polvo, Schmalbach logró un chocolate con leche delicioso, con un toque dulce y un sutil sabor agrio, que además podía almacenarse por meses sin estropearse. Sin saberlo, acababa de dar vida a la base de lo que sería la Hershey Chocolate Company. Con esta fórmula, Milton pudo producir en masa su icónica barra de chocolate a un precio accesible, solo 5 centavos. Para 1906, las ventas de Hershey superaron el $1 millón y en los años siguientes nacieron dos productos legendarios: los Hershey's Kisses y la barra de chocolate con almendras. Estos éxitos llevaron a la compañía a alturas inimaginables y convirtieron su fábrica en la más grande del mundo. Pero Milton no solo construyó una fábrica, construyó una ciudad. La ciudad de chocolate creció con casas modernas, escuelas, hospitales, iglesias, parques de atracciones, un zoológico y hasta un teatro al aire libre. En 1909 fundó The Hershey Industrial School para niños huérfanos, transfiriendo la mayoría de sus acciones a lo que hoy se conoce como Milton Hershey School, una de las escuelas privadas más ricas de los Estados Unidos. Sin embargo, mientras su empresa prosperaba, la tragedia golpeó su vida personal. En 1915, su esposa Catherine falleció de neumonía, dejando a Milton devastado. Había perdido a su padre, a su tía Mattie y ahora a su compañera de vida. Incapaz de soportar el vacío en casa, decidió sumergirse completamente en su trabajo, transformando su dolor en un legado que aún endulza al mundo. De Cuba al mundo.
El dulce legado de Milton Hershey. Cuando Milton Hershey decidió tomarse unas vacaciones en Cuba, no imaginaba que ese viaje cambiaría su vida. Se enamoró de la cultura, la gente y, por supuesto, de las tierras azucareras del país. Inspirado por su experiencia en la ciudad de Hershey, Pensilvania, se propuso construir una comunidad similar en Cuba. Así nació un molino de azúcar avanzado rodeado de casas modernas, escuelas y clínicas para sus trabajadores. Este movimiento no solo le permitió exportar azúcar a precios asequibles, sino que también aseguró que Hershey tuviera el control total sobre dos ingredientes clave: leche fresca y azúcar. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914 y el azúcar se volvió caro y escaso, Hershey sobrevivió gracias a sus propios recursos. Incluso firmó un contrato con el ejército estadounidense para suministrar cacao y barras de chocolate a los soldados, consolidando su marca a nivel mundial. Para cuando la guerra terminó, las ventas de Hershey alcanzaban los $20 millones anuales. Pero una tragedia más golpearía su vida. En 1920 perdió a su madre, un golpe emocional que coincidió con la creciente competencia en el mercado del chocolate. Mientras otras marcas invertían fuertemente en publicidad, Hershey decidió mantenerse fiel a su fórmula: ofrecer pocos productos, pero perfectos. Esta estrategia lo llevó a superar los $41 millones en ventas para 1929. Milton Hershey dirigió su compañía hasta 1944, cuando se retiró a los 87 años. Falleció un año después, dejando un legado que trascendió su vida. Hoy, la Hershey Company sigue siendo uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, con un valor de mercado de cerca de $40.000 millones. La historia de Milton Hershey no es solo la de un hombre que revolucionó el mundo del chocolate, sino la de alguien que usó su éxito para construir comunidades, cambiar vidas y dejar un dulce sabor en la historia. Esperamos que esta historia de superación te haya resultado interesante. Si tienes algo que aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.